Juan capítulo 12, versos 27 al 36. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que su muerte, de que muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. No nos sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Sabe? Jesús murió en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario se condenaban, y era la pena de muerte para los más grandes criminales y para los más grandes delitos. Pero en una de esas cruces murió el hombre más santo que ha existido y el hombre más santo que ha vivido sobre la faz de la tierra. La cruz era un símbolo de vergüenza. Es muy interesante que muchos de nosotros, no me malentiendan, no estoy haciendo una crítica, pero muchos de nosotros cargamos a veces un crucifijo. La religión tradicional, ellos usan un crucifijo y aparece Jesús todavía en la cruz. Los cristianos tenemos tendencia a cargar una cruz sin Jesús ahí muerto. No importa cómo uno lo ponga, la realidad es que la cruz no era un símbolo de sentir orgullo, era un símbolo de vergüenza. Amén. Entonces, este símbolo de vergüenza se convirtió, sin embargo, en la más grande esperanza del ser humano. Por eso es bien interesante cuando a veces la Biblia dice: lo vil y lo menospreciado usó Dios para avergonzar los sabios de la tierra. Porque lo más vil que había en el tiempo de los romanos como muerte y lo más vergonzoso era la cruz. Y fue la cruz la que usó Jesús. Y fue en la cruz donde murió Jesús, en el lugar más terrible, para traer esperanza a la humanidad. Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo y lo condenó, o sea, lo llevó a la condena de la muerte a Jesús por nuestros pecados. Isaías 53 habla del proceso de la cruz y algunos de los efectos de la cruz. Sin embargo, la agonía de Cristo fue mayor. Él recibió más que, y quiero que entienda esto, si es cierto que la muerte de la cruz
de Jesús fue indescriptible en lo agonizante y lo torturoso que fue, la tortura tan grande que tuvo sobre esta tierra. Pero nada se compara con la separación que tuvo con el Padre. En un momento dado en la cruz del Calvario, Jesús dijo, debido al pecado, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió totalmente separado del Padre por el pecado del hombre. Para Jesús no fue tan doloroso en comparación. Si pudiéramos comparar el dolor o medir el dolor, más que el dolor físico que tuvo que vivir sobre la faz de la tierra, que es por lo general lo que enfatizamos nosotros, lo que más le dolió a Jesús. Y aún en medio del momento más agonizante, aún en medio de la cruz, observe algo: mientras Jesús fue golpeado, torturado, latigado, no pronunció una sola palabra de queja. Pero en medio de la cruz, cuando vio que el pecado del mundo estaba sobre él y Dios no podía poderlo mirar, integrar a la relación que había por el pecado del mundo, Jesús exclamó en gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El dolor más grande de Jesús no fueron los clavos, no fueron los látigos. No piense que soy insensible, pero la realidad es que para Jesús el dolor más grande fue la separación con el Padre. Esa fue la agonía más dolorosa para Jesús. Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo, y la agonía de Cristo fue mayor porque Él recibió toda la ira divina de Dios en ese momento. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, mira lo que dice ahí: el castigo, toda la ira de Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. A veces pensamos que Jesús fue eximido del castigo y de la ira. No, Jesús tuvo que vivirlo para darnos a nosotros libertad y salvación. La ira de Dios. A veces nosotros sentimos dolor, sufrimos en algún momento y pensamos que es doloroso, y no quito que lo sea. Nosotros hemos vivido momentos muy dolorosos, pero nada se puede comparar con tener la separación con Dios. La cruz es sinónimo de maldición, pero Cristo la convirtió en la bendición de la cruz. Se lo digo de nuevo: aunque la cruz es sinónimo de maldición, Cristo la hizo sinónimo de bendición. Amén. En la cruz Cristo ganó grandes triunfos que deben de ser proclamados. El primer triunfo que ganó Jesús en la cruz: Jesús triunfó en la cruz para despojar a Satanás con todos sus demonios y el mundo de las tinieblas. Ahora el príncipe de este mundo fue echado. Si usted ve el verso 31 del pasaje que acabamos de leer, si usted ve ese, ahí dice, mire lo que dice el verso 31. Ahora, en la segunda parte, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En ese momento todavía no había ocurrido, pero ya Jesús murió, lo cual significa que el príncipe de este mundo ya fue echado fuera. Amén. Por eso es que es bien importante que como iglesia usted comprenda. Yo oigo muchos cristianos decir: es que el diablo me dijo, y el diablo me hizo, y el diablo me habló. Cambie de sintonía, está escuchando la voz incorrecta. La Biblia dice: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y me siguen. Le hago una pregunta: ¿quién es su pastor? ¿Jesús o el diablo?
Porque dependiendo quién sea su pastor es el que va a escuchar. Yuhu. Entonces, si oyes al diablo, me pregunto, ¿con quién estás hablando todos los días? Yo no tengo nada que oír del diablo y usted no tiene nada que oír del diablo. Y si por alguna razón está cerca y quieres mandarle un mensaje, escríbelo en el zapato tuyo, por debajo, en la planta, en el zapato, ponlo ahí y dile lo que le quieres decir y luego te le paras encima y le dices, léelo. Porque eso dice la Biblia, Satanás está bajo la planta de vuestros pies. Yo no tengo nada que hablar con ese señor. Yo no tengo nada que decirle a él y él no tiene nada que decirme a mí. Yo no soy hijo de tinieblas, yo soy hijo de luz. Amén. Nosotros escuchamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso es bien importante que lo entendamos. El príncipe de este mundo fue echado fuera. Si es cierto que hay una lucha espiritual, y no me malentienda, hay una guerra espiritual. Satanás está tratando de hacernos la lucha, hacernos la guerra. Satanás envía a veces, trae gente, trae cosas para tentarnos. Pero recuerde algo, en la cruz del Calvario Jesús venció. La muerte de Cristo le quitó el dominio a Satanás. Diga dominio conmigo, dominio. Y si usted, no lo voy a leer, le voy a dar algunas citas. Colosenses 1:13, dominio. Cuando hablamos de dominio, yo hablé hace un tiempo atrás acerca del reino de Dios. Y dominio es el área, es un área perimetral. Es un área donde yo estoy asignado a un área geográfica. Mi familia es mi dominio. Mi casa, donde yo vivo, mi vecindario es mi dominio. ¿Por qué? Porque si yo lo veo en la perspectiva del reino de Dios, donde está mi casa es la embajada del reino de los cielos. Y ese territorio que está ahí, yo debo de tener soberanía sobre ese territorio. ¿Por qué? Uno, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Porque somos gente de luz y no de tiniebla. Si donde Dios está, no pueden haber una fuente de dos aguas. O está Dios o está el diablo. Y si Dios está de tu lado y tú estás con Dios, mayor es el poder que tienes tú por medio del Espíritu Santo para echar fuera y hacer retroceder el reino de las tinieblas y traer la luz admirable de Cristo Jesús. La muerte de Cristo es la esperanza para los que viven bajo el dominio de Satanás. Hay algunas personas que lamentablemente se han extralimitado en adentrarse con Satanás. Y por eso es que usted ve que algunas personas vienen a ser poseídos por espíritu inmundo. Y la Biblia narra en varias ocasiones, varias historias, el endemoniado gadareno, un sordomudo que estaba poseído por un espíritu de enfermedad. Aclaración, no todas las enfermedades son demonios, pero hay enfermedades que provienen por un espíritu inmundo. Entonces, uno tiene que entender y estar claro que nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de poder dominar sobre el reino de Satanás. La derrota de Satanás fue exhibida públicamente. Vaya conmigo a Colosenses 2, 15 y 16. Este es mi pasaje preferido de las Escrituras, uno de los 5 más importantes de mi vida. Colosenses 2, 15 y 16 dice: anulando el acta de los decretos contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió ¿qué? Públicamente. Y despojando, anulando, ¿ok? Anulando. ¿Qué quiere decir eso? Entienda un concepto bien importante en las Escrituras. Y le digo esto para que si algún día tiene que enfrentar, cuando uno va a tratar con una persona que tiene un espíritu inmundo, ese espíritu inmundo está ahí porque él tiene un derecho legal. Hay un acta legal espiritual que le permite estar ahí. Las veces que a mí me fascina echar fuera demonios, yo lo disfruto tanto. Es algo impresionante disfrutarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que tengo la oportunidad de echar fuera un espíritu inmundo de alguien, otra vez veo
y despojando y clavando en la cruz y trayéndole vergüenza a Satanás. ¿Ok? Cuando uno ve esto desde la perspectiva espiritual, esa acta que había en contra de nosotros al Jesús morir, mire qué interesante, y clavándola en la cruz, significa que ya Jesús no estaba en la cruz cuando lo clavaron en la cruz. Ya Jesús había tomado el dominio sobre la muerte. Ya Jesús había vencido a Satanás. Por eso lo pudo él mismo clavar en la cruz. Ya no estaba muerto en la cruz, había resucitado, se había levantado y declavó en esa cruz para que se hiciera públicamente el decreto que él había vencido a Satanás y sus demonios y el reino de las tinieblas. La pastora Carolina predicó el miércoles acerca de las maldiciones generacionales. Algunas de ellas vienen de muchas maneras, ella habló, pero a veces hay maldiciones generacionales que son por la apertura al mundo del espiritual, y vienen maldiciones generacionales por causa de espíritus inmundos que se mantienen en la vida de muchas familias. ¿Qué le quiero decir con esto? Tú no tienes que ser esclavo de nadie. Nadie puede tener un decreto en contra tuya. ¿Por qué? Porque si Jesús es tu rey y es el Señor de tu vida, todo lo que el enemigo tenga contra ti como un documento legal queda invalidado por la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Amén. Es importante entender eso. La muerte de Cristo fue un proceso vergonzoso, pero la más grande humillación la recibió Satanás cuando él murió en esa cruz. Transformó un instrumento de tortura en un altar de gloria. Esa cruz, a pesar de que era un sitio de tortura, en esa cruz Jesús avergonzó el reino de las tinieblas. Pero en esa cruz, ¿qué hicimos ahorita? Estuvimos adorando al Rey. ¿Por qué lo pudimos hacer? ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Porque cantamos bonito? Ese no es el punto. Pavarotti cantaba espectacularmente. ¿Ok? Tengo que darle crédito a quien se lo merece. Pavarotti, Casas y Plácido Domínguez, espectaculares cantantes. Me fascinaba escucharlos. Pero ellos no podían traer la adoración a Dios si no le conocían. Y cuando usted y yo conocemos al caballero de la cruz, podemos traer adoración delante de Dios. Y el cielo se detiene a escucharte. Y Dios comienza a escuchar tu adoración. Y cuando Dios empieza a sentir el olor grato y fragante de tu adoración, Dios comienza a repartir un milagro allá y una bendición acá y una sanidad allá y una bendición allá. Y el cielo comienza a moverse en favor tuyo, porque estamos perfumando su trono de gloria. Jesús transformó el olor de la muerte a olor, transformó el olor a muerte en olor a Cristo para los que se salvan. Segunda de Corintios 2, 15 y 16 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El segundo punto que Jesús logró en la cruz del Calvario fue que Jesús triunfó en la cruz para traer al pecador hacia sí mismo. La cruz de la derrota se convirtió en la cruz de la atracción. Juan 12:32 dice: y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario,
nos está trayendo a nosotros. Por eso es que hay gente que viene a la iglesia y el Espíritu Santo le da convicción de pecado. Entienda algo y le voy a tirar un punto doctrinal aquí. Nadie se puede salvar si el Espíritu Santo no le da convicción de pecado. Y un error muy craso de la iglesia, se habla mucho y lo he visto. Dicen, cuando la iglesia se vaya, se va el Espíritu Santo. Eso no es cierto, no es bíblico, no es verdad. Porque en medio de la gran tribulación habrá gente que se va a salvar y no puede haber salvación si el Espíritu Santo no trae convicción de pecado. Que eso quede claro en ese detalle, ¿ok? ¿Qué le quiero decir con esto? Le voy a ir más allá ahora. Ayer estaba leyendo un documento de los testigos de Jehová y ellos andando de una transición impresionante. Y en el libro, en el documento de los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús vino a la tierra, que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Jesús vino para salvarnos, para darnos vida eterna. Mire cómo están hablando ahora, pero ¿dónde está el error teológico de ellos? 2 puntos. Número 1, ellos no creen que el Espíritu Santo es una persona, sino una fuerza. Y número 2, ellos dicen que Jesús no existía antes, sino fue creado. Es decir, para ellos Jesús no es Dios. Y ahí se cae su doctrina. En la cruz del Calvario, Jesús era Dios y era hombre. Sufrió como hombre, murió como hombre, vivió el dolor que vive un hombre. Por eso Él nos dio la victoria a nosotros. Amén. Pero es importante entender que cuando Él murió, nos atrae hacia Él. Y nos atrae de 2 maneras. Al pecador lo atrae para salvación y al que es salvo lo atrae para vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando suenen las trompetas y Cristo venga por la iglesia, todos los que han muerto en Cristo Jesús resucitarán primero, y los que estamos vivos seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos y le veremos cara a cara y estaremos delante del Rey de Reyes, exaltando su nombre por la eternidad. Amén. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de lo que le acabo de comentar. Cristo viene por una iglesia. Amén. ¿Quién es iglesia? Cristo viene por una iglesia. Así que si usted es iglesia, tiene que estar preparado para irse cuando Cristo venga. Quiero aclarar un detalle. ¿Quién es iglesia? Iglesia son los lavados en la sangre del Cordero. Iglesia no es religión. Yo puedo venir aquí y hacer de este lugar un lugar de religión. Solo vengo, solo cumplo, pero no tengo una interacción y una relación con Dios. Eso es ser religioso. Pero cuando mi vida se derrama en los brazos de amor de Dios y vivo para Dios y tengo un factor de intimidad con Dios, ya deja de ser de religión a ser una relación de padre a hijo, y una relación que fue expresada y otorgada en la cruz del Calvario por la salvación que fue provista por Jesús y el derramamiento de su sangre. Amén. La cruz fue el fin de la tragedia del pecado y la libertad. Y el triunfo en la cruz es la más grande invitación de salvación, de acuerdo a Mateo 11:28. La atracción del pecado ha destruido la vida de mucha gente. Pero déjeme decirle algo, aún el más vil pecador puede ser salvo. Le voy a decir algo que lo voy a sacudir un poco. Si Hitler, que mató a tantos judíos, estuviera aquí hoy y Dios lo tocase y se arrepintiera y diera su vida, se salvaría igual que cualquiera de nosotros. Porque la salvación no mira tu pecado. Por encima de tu pecado, mira lo que hace la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y si el más vil pecador se entrega a Jesús y le da su vida a Jesús, no importa lo que haya hecho en este mundo, el pecado más vil y más trágico, aún así Dios es capaz de perdonarlo. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces es importante eso. Tercer punto, y concluyo con esto. El triunfo en la cruz
abrió el camino para todos los hombres. La cruz se convirtió en el lugar para salvar las vidas. El quirófano es un lugar muy limpio. Si usted alguna vez ha ido a un hospital, es utilizado para salvar vidas. La cruz de muerte se convirtió en la cruz de vida. En medio de la cruz Jesús salvó la vida de mucha gente. Y es interesante que el primer efecto que tuvo la cruz del Calvario mientras Jesús moría era que habían 3 hombres allí. Un hombre santo sin pecado, y habían 2 hombres criminales puestos allí por la sociedad por delitos, crímenes, quizás muertes, violaciones, tantas cosas. Pero sin embargo, uno de ellos fue tan conmovido por el hombre que estaba a su lado, y este hombre le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le respondió, y puede buscarlo después en Lucas 23, 42 al 43. Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón fue el primer fruto de la cruz. Le decimos el ladrón para identificarlo, pero deberíamos de cambiar ese concepto. Ya él no es ladrón, él está en el cielo con Jesús. Él fue transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y las cosas viejas pasaron, y en ese instante, allí colgado entre clavos, todas las cosas en su vida fueron hechas nuevas. Y Jesús no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y desde ese día ese hombre está allá en el cielo. Amén. Entonces, hoy ha venido la salvación a este lugar. Cristo llegó a ser rey en su muerte, llegó a su reino por la puerta de la tumba y ascendió a su trono por los escalones de la cruz, y como rey venció. Te hago una pregunta: ¿Él es tu rey? ¿Él es tu rey? La Biblia dice que Él es mi rey. Él es el rey de los judíos. Él es el rey de toda justicia. Él es el rey de todos los tiempos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey, y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida puede definir su ilimitado amor. Él es sutilmente fuerte. Él es eternamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente dador de gracia. Él es inmortalmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Te hago una pregunta: ¿le conoces a Él como rey? Él es el más grande fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es sin igual. Él es sin precedente. Él es la más alta idea de la literatura. Él es el personaje más destacado de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único cualificado para ser suficientemente llamado Salvador. Me maravilla saber si conoces a este rey. Él suple fortaleza al débil. Él está disponible a los cansados y cargados, y simpatiza y salva. Él fortalece y sostiene. Él nos guarda y nos guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Defiende a los débiles. Bendice a los jóvenes. Él sirve al desafortunado. Recompensa al diligente. Embellece al humilde. Me pregunto otra vez si tú le conoces. Él es la llave de la sabiduría. Él es la máxima expresión del conocimiento. Él es la puerta de la libertad. Él es el camino hacia la paz.
Él es el sendero de justicia, Él es el camino de santidad y es la puerta de la gloria. ¿Le conoces tú al Rey? Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es determinante, su gracia es suficiente, su yugo es fácil y su carga es muy ligera. Quiero describir quizás un poco mejor a mi Rey, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque Él es indescriptible, Él es incomprensible. Mi Rey es invencible, mi Rey es irresistible. No puedes sacártelo de la mente, no puedes sacártelo de las manos, no puedes sobrepasarle, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo entendieron. Ellos descubrieron que no podían detenerlo. Pilato no le encontró falta. Herodes no pudo matarlo. La cruz no pudo acabarlo. La muerte no pudo resistirlo. Y la tumba nunca pudo aguantarlo. Ese es mi Rey. Ese es Jesús.